Buenas, nosotros somos el grupo C y vamos a proceder a explicar lo que es el diccionario de datos y la creación de tablas en Oracle. Bueno, para empezar tenemos un conjunto de archivos de .sql en los cuales podemos darnos cuenta de lo siguiente. Nosotros vamos a ser capaces de crear un examen y de poder eliminar un examen. El examen está conformado por una tabla de exámenes, por claves primarias de exámenes y por claves foráneas de exámenes. Y al eliminar, nosotros debemos ser capaces de poder ser capaces de eliminar las tablas, las claves primarias y las claves foráneas. Recordemos que tenemos que eliminar en el orden de primero de las claves foráneas, las claves primarias y las tablas para poder eliminar nuestras tablas. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy parte del grupo C y yo voy a explicar estos dos modelos. En el primer modelo vemos el nombre de todas las tablas. En total tenemos 14 tablas, entre ellas clave de persona, tipo de identificación, persona, su producto, forma de pago, contrato, todo eso. Entonces, aquí primero nos dan todas las tablas para elaborar la base de datos en SQL, pero para eso tenemos que relacionarlas para tener una facilidad en el modelado. Entonces, en la tabla, segunda tabla ya tenemos todas las tablas ya relacionadas, hasta con las claves foráneas para un mejor, para una facilidad de modelado. Entonces, vemos, por ejemplo, que país es número uno, localidad número dos. ¿Por qué son los números de al lado? Significa el orden que tenemos que crearlas para que no nos brinque un error a la hora de crearlas en el SQL. Porque vemos que vemos que la localidad tiene una clave foránea con país. Entonces, primero tenemos que crear país para que no se tenga error, porque de país vamos a crear la clave foránea para localidad y así sucesivamente como oficina va a tener una clave foránea de localidad y así hasta completar las 14 tablas. Bueno, yo voy a proceder a explicar lo que son los archivos de examentable.sql y eliminar table.sql. Bueno, si nosotros examinamos el archivo de examentable.sql, podemos darnos cuenta de que podemos crear table SQL de personas, donde tenemos id de personas, donde tenemos que es el tipo numérico y no nulo. Esto es una restricción. Apellidos 1, 2, varchar con 20 caracteres. Los nombres no pueden ser nulos, nombres completos tampoco pueden. La identificación no puede ser nula. Tipo de persona varchar 2, estado varchar 2, fecha de inscripción pues tipo date, que significa fecha. Tenemos tipo de identificación varchar 2, que es de 3 caracteres y no puede ser nulo. Y también la clase persona, que no puede ser nulo, igual que es un varchar. Bueno, ahora si nosotros vamos a hacer el tipo de identificación, podemos darnos cuenta que también está id tipo de identificación, varchar 2, de 3 caracteres, no nulo. Si nos damos cuenta, es lo mismo que está en CL personas. Esto quiere decir que esto se va a conectar con esto de alguna forma. Puede ser que sea una clave foránea, en nuestro caso. Y así tenemos todas las demás clases también. De clases personas y de clase personas. Y nosotros tenemos que fijarnos en los atributos para poder crear las claves primarias y las claves foráneas. Y ahora, si nosotros vamos más abajo, tenemos también lo que es eliminar tabla.sql, donde podemos eliminar cada una de las clases que se han creado de este modelo. Con el comando drop table y solamente necesitamos el nombre de la entidad que queremos borrar. Bien, pues para realizar estos pasos, en primer lugar necesitamos tener las tablas creadas con sus atributos y tener identificado el atributo que nosotros queremos elevar como clave primaria. En un concepto rápido, las claves primarias sirven para identificar de manera única cada tabla. Entonces, una vez identificada qué atributo queremos elevar como clave primaria, procedemos a realizar la codificación, que en este caso aquí ya está contemplado para cada tabla eh, la, el atributo que vendría a ser la clave primaria, y este sería la codificación para cada una de esas tablas. Entonces al momento de mandar a ejecutar este código, nosotros estamos diciendo que la variable seleccionada pasa a ser una variable de tipo primaria, de tipo llave primaria. Y bien,
Ahora hablaré sobre lo que es eliminar los permisos de llave primaria. Esto sea porque hemos asignado de manera errónea la clave primaria y necesitamos resetear ese proceso. Entonces, para eso existe el comando drop constraint que básicamente sirve para lo dicho. Entonces aquí nada más es observar la sintaxis y replicarla en el caso que sea necesario. En este caso nosotros queremos deshacer el proceso que hicimos en el paso anterior. Para eso tendremos que hacer simplemente la variable que estábamos creando, llamarla aquí y mandar a ejecutar este código, y eso sería todo. Automáticamente estaría quitado los permisos como clave primaria. Muchas gracias. Bueno, yo soy Anderson Jordán, voy a explicar cómo se agrega una clave foránea al ejercicio de examen. En primer lugar, vamos a utilizar la sentencia alter table, que es una sentencia que se utiliza para modificar, para agregar o para eliminar columnas de una tabla. Luego colocamos también el nombre de la tabla, agregamos una restricción, colocamos el nombre de la clave foránea, que en este caso es id clase persona, una referencia, y además tenemos que agregar una sentencia check, que esta sentencia nos va a ayudar a especificar el valor eh, que se debe colocar en un campo específico. Es como una validación de datos. Entonces, luego tenemos las diferentes claves foráneas, y persona, y forma de pago, etcétera. Tenemos la ejecución, que sea hecha de una manera correcta. Luego también está la forma para eliminar esta restricción de las claves foráneas. Utilizamos la misma sentencia del table, utilizamos la sentencia drop constraint, que esta sentencia nos va a ayudar a eliminar esta restricción, y, y así hacemos para todas las claves foráneas que queramos eliminar. Y como podemos ver aquí, las sentencias se han ejecutado correctamente, se han eliminado lo que son esta restricción de las claves foráneas. Mi nombre es Kenny Caicedo y explicaré la siguiente sentencia. Como vemos, aquí tenemos el from, que sirve para visualizar tablas. Tenemos la tabla select personas. Cabe recalcar que antes de visualizar una tabla hay que crearla. Como vemos aquí en el apartado de examen, ya tenemos creada la tabla con sus diferentes atributos. Ejecutamos la sentencia y vemos cómo nos arroja como resultado los atributos que tenía: apellidos, nombres, identificadores, tipos. Ya. Luego en el siguiente apartado nos permitirá eliminar la foreign key, la primary key y la tabla.